Cuando nosotros pensamos en todo lo que esta pandemia ha hecho, en todo lo que este coronavirus, el COVID-19, ha hecho y todavía incluso está haciendo en países, nosotros, yo creo que los cristianos no podemos salir igual de esta pandemia. No podemos ser los mismos cristianos que hace 3 meses y medio atrás. Porque una de las cosas que tú y yo debemos entender es que Dios ha permitido esta pandemia. Así que yo he titulado esta serie de estudios, que lo voy a estar dividiendo en 2 partes, lo que nos recuerda a la COVID-19. Y algunos hermanos acá estuvimos enrolados en algunas predicaciones, en algunos programas, hablando de este mismo tema. Y aun cuando sabemos que esto llegó a muchos de ustedes, hoy que Dios nos da la oportunidad de estar aquí en su casa, pues también queremos compartir lo que nos recuerda a la COVID-19. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es suficiente para todo momento y para toda circunstancia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que quiero leer, el texto base está en Mateo 24 y dice de esta manera. Mateo capítulo 24 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todo comenzó, parece ser, en diciembre del 2019. En China, una de las grandes potencias del mundo, un virus llamado COVID-19 o SARS-CoV-2, porque era un segundo virus, ya antes había existido uno parecido que no había ocasionado tantos estragos, pero en Wuhan precisamente se empezó a extender esta plaga. Nosotros acá en Cuba, ya por ahí por enero, febrero, marzo, nosotros ya estábamos escuchando que este virus se estaba expandiendo por todo lugar, pero quizás algunos no teníamos todavía la idea de que podía llegar a Cuba. Cuando llegó ese virus a Cuba, entonces ya algunos empezaron a alarmarse. Y tanto es así que más de 2000 y tantos casos ya hay en Cuba y alrededor de 80 y tantas muertes. Ahora, cuando nosotros analizamos todo lo que ha ocurrido con este virus, o está ocurriendo todavía, es cierto que este no es el peor virus del mundo. Es cierto que han habido otros virus, otras pandemias que han matado mucho más personas, incluso millones. Este no es el peor de todos, pero este tiene algo en particular. Número 1, que nos tocó a nosotros. Ninguno de nosotros vivimos los otros virus o las otras pandemias o las otras destrucciones, ¿verdad? Número 2,
que hoy a través del internet todo el mundo va siguiendo las noticias de cómo está desarrollándose ese virus. Hace 100 años atrás, quizás cuando la peste española y todas estas cosas, la gente estaba muriendo millones de millones, pero muchos no lo sabían, o al menos lo sabían solo los que estaban en el lugar afectado. Y otros del otro lado del mundo ni se enteraban de esto. Hoy nosotros dicen, tantos muertos en tal lugar, tantos muertos en tal lugar, y eso va asustando un poco más. Pero en medio de eso, aún así, Dios tiene palabra para nosotros. ¿Alguien dice amén? Yo quiero hablar de varias cosas de lo que este virus a nosotros nos ha enseñado o nos ha recordado. Y la primera de todas de ellas es que la palabra de Dios se cumple. Es como si los cristianos no leyeran la Biblia. Cuando estamos viendo estas cosas y dicen, ay, pero ¿y esto qué será? La palabra de Dios se cumple, hermano. Mire lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. Ahora, algo muy importante con esto es que la palabra de Dios, más de 2000 años atrás, ¿verdad? Incluso antes de la venida de Cristo, la palabra de Dios ya dio anuncios y destellos de esa venida y de lo que iba a ocurrir con este reino. Así que cuando nosotros estamos viendo esto y uno dice, hermanos, la Biblia no solo que se está cumpliendo, sino que yo estoy teniendo la oportunidad de ver todo lo que se está cumpliendo alrededor mío. Y eso, una vez más, autentica, ¿verdad?, la veracidad del Dios de la Biblia. El problema es que algunos prefieren más lo que dice fulano de tal, o lo que dice la cadena televisiva no sé quién, que lo que dice Dios mismo. Si usted leyera su Biblia, usted se daría cuenta que pasajes como el que acabamos de leer de Mateo 24, pasajes como muchos otros en el Apocalipsis, nos está hablando de que la palabra de Dios se cumple. Y eso tiene una doble promesa. ¿Sabe cuál es? Que aun cuando se cumplen estas calamidades que están desarrollándose, también se cumplen las otras promesas de que Dios nos guardará. ¿Alguien dice amén a eso? Así que en primer lugar vemos que la palabra de Dios se cumple. En segundo lugar, que es la segunda verdad que quiero tratar con usted, es que estamos en los últimos tiempos. Nos ha tocado a nosotros. Dice Lucas 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Él estaba hablando del fin de los tiempos. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Usted sabe cuántas personas hasta el día de hoy han venido diciendo que son el Cristo? Incluso hasta hay una diabólica perversa por ahí diciendo que ella es Cristo Lisbeth, una mujer del diablo, diciendo que ella es Cristo hecho mujer. Y el Señor reprenda todas esas manifestaciones diabólicas y heréticas. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, la guerra es algo de ahora. No, hermano. Eso ha habido desde los inicios, lo que se han incrementado en ocasiones, ¿verdad? Y dice así, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que aunque estamos en los últimos tiempos, todavía no estamos en el último día, en el día de la aparición de Cristo, en el día donde la iglesia, ¿verdad?, será levantada con Él para la gloria eterna. Todavía no estamos en ese día, pero sí estamos en los últimos días, porque cada una de estas señales lo está anunciando. Dice entonces el verso 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. ¿Eso está ocurriendo? Hace mucho tiempo, incluso hoy sigue pasando. Y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. ¿Ha ocurrido? Incluso a Cuba nos han visitado algunos de ellos. Gracias a Dios no muy fuertes, pero nos han visitado incluso en este tiempo. Yo sé que algunos durante esta pandemia, cuando estaba, si usted recuerda, en los comienzos de la cuarentena, que hubo ese temblor que se sintió acá en todo Pinar del Río, aquí sobre todo en el Calero, es como que uno empezó a decir, ay Dios mío, a la pandemia añádale un terremoto. Y muchos incluso sacaron cuenta y dicen, bueno, ahora empieza la temporada ciclónica. Y si todavía estamos en cuarentena con temporada ciclónica, pero ¿sabes qué? En medio de tantas malas noticias, hay una maravillosa noticia, que Cristo sigue con nosotros.
En medio de noticias devastadoras, en medio de noticias, ¿verdad?, que lo que traen es temor y terror, tú y yo podemos decir, pero el mismo que dijo que eso iba a acontecer, también dijo que iba a estar con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Nosotros no hemos llegado al nivel de todavía del hambre, pero nosotros sabemos, hermanos, que por la gracia de Dios el Señor ha dado sabiduría al gobierno y a todas las cosas para que puedan proveer de alguna manera, pero algunos hemos vivido el día a día, sabiendo que mañana Dios lo va a proveer, pero ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque cuando sales a la calle y están las colas llenas, dices, no la voy a hacer, entonces no comes. Hay que hacerlo. Pero aún así, ¿cuántos dijeron cada vez que iban a salir, Señor, estoy en tus manos, protégeme hoy? Señor, regresé por tu gracia y misericordia y no tengo nada que lamentar. Estuve en una cola de 600, literalmente 600 y tantas personas. Y allí tu mano me sostuvo y tu mano me dio protección. ¿Alguien dice amén a eso? Así que mire, hermano, sigue diciendo Jesús, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Eso no está pasando aquí en Cuba. Pero ¿sabe dónde sí está pasando? En Asia. En muchos de estos países musulmanes, en muchos de estos países que rechazan a Dios, ya le están echando, hace mucho tiempo, pero estoy diciendo que hoy le están echando mano a los cristianos, decapitando cristianos, matando misioneros, pastores, hombres y mujeres, familias enteras que han creído en Dios y que creen en Dios. Y escuche bien, muchos de estos países que enfrentaron o están enfrentando la pandemia de lo más terrible, allí matan cristianos todavía. Para que usted entienda cómo están ocurriendo los juicios y cómo está ocurriendo cada uno de estos acontecimientos que muestran, escucha, que la venida del Señor cada vez está más cerca. Y aquí es donde viene la pregunta, cristiano. ¿Estás tú preparado para la venida del Señor? ¿Tú y yo estamos preparados y le estamos esperando correctamente? Dice Cristo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Ahora, si usted lee Mateo, si usted lee Lucas y usa los paralelos, se va a escuchar una frase constantemente: el tiempo está cerca, pero el fin no es inmediatamente, aún no es el fin, todo esto es principio de dolores. La metáfora que se está usando acá para principio de dolores, ¿sabe cuál es? Cuando a la mujer le comienzan los dolores del parto. Ahora, entendamos hoy que nosotros por el desarrollo, incluso la mujer ya a veces tiene hasta una fecha programada para cuando va a parir. Algunas incluso ni tienen dolor, pero lo natural, lo establecido, ¿verdad?, como consecuencia del pecado, lo natural es que toda mujer antes de dar a luz comienza con esos dolores. Son las mujeres las que saben de ese tema ahora aquí. Pero fíjense lo que está diciendo. Cuando usted tiene dolores, nadie dice, mira, parió. Todo el mundo dice, tomemos medidas, vamos al hospital, o en los tiempos de antes vamos a llamar a la partera, o vamos a llevarlo al lugar correcto para que dé a luz. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Que está haciendo todas estas pandemias, todas estas guerras, todos estos terremotos, todas estas catástrofes. Simplemente está diciendo, oye, ya la mujer tiene dolores, en cualquier momento llega el niño. Y si nosotros traslapamos, ¿verdad? O hacemos el paralelo a esa imagen es, oye iglesia, todas estas cosas están diciendo que Cristo está por llegar en su segunda venida. Y la pregunta es, hay cristianos que durante estos 3 meses y medio posiblemente ni abrieron su Biblia. Posiblemente ni fueron a sus rodillas. Posiblemente ni tuvieron contacto con alguien, aunque sea por teléfono. Usted sabe, si eso te corresponde a ti, eso habla de quién entonces tú eres en tu relación con Dios. Porque si que te hayan privado de 3 meses y tanto del congregarte y poder tener la vida natural o normal que tú llevabas, te impidió buscar más a Dios, entonces tú no estabas buscando al Dios correcto. Porque Dios no solo está en este lugar. Dios está en todo lugar. Él está en tu casa, Él está en tu trabajo, Él está incluso en esa cola donde tú estabas allí. Y nosotros podemos entonces ver que estamos en los últimos tiempos y muchos viven como si nunca se fueran a morir y como si nunca Cristo fuera a venir. Así que en medio de eso quisiera hablar de la tercera verdad que nos recuerda la COVID-19, que toda la gloria de la humanidad se resume a nada. ¿Dónde comenzó? Según muchos, saben que hay muchas teorías y muchas falsas noticias, pero según la mayoría y lo que más fiel se hace es que comenzó en China, en Wuhan.
¿Qué es lo que es China en el mundo? Una de las potencias más grandes. ¿A dónde se extendió? Bueno, por toda Europa. Y si usted ve a Alemania, otra de las grandes potencias, está entre los primeros rankings del mundo con más casos y muertes. Está España, está Italia y en los últimos grupos llegó a los Estados Unidos, y es donde todavía hoy, para el día de ayer, había más de 5.000, 6.000 casos de muertes. Increíble todo lo que ahora mismo está ocurriendo todavía allí. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dicho eso? Primero déjame leerte Eclesiastés 1:2. Y si esto se escribió muchos años antes, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Está muy claro que si usted quiere leer Eclesiastés y no quiere errar en la interpretación del libro, usted debe entender que Eclesiastés, Salomón lo está escribiendo desde una perspectiva no de un creyente que está dando consejos para cómo vivir la vida cristiana, sino de un rey que lo ha tenido todo, que lo ha visto todo, y en medio de todo eso él dice: la vida sin Dios es vanidad. Si usted pierde eso de perspectiva, usted puede llegar a decir: ¿qué cosa? No voy a hacer nada para Dios y al final todo es vanidad. Me voy a sentar y que se acabe el mundo. Eso no es lo que está diciendo Salomón. La perspectiva de Salomón es que él lo ha visto todo. Recuerden, fue el hombre con más gloria en la tierra, y aún en medio de eso, él está declarando: si Dios no está contigo, y si tú no estás haciendo las cosas para agradarle a Él, para vivir para Él, es por gusto todo. Muchos confiaban en que las grandes potencias ya para esta altura, hace mucho rato, tendrían una vacuna. No ha aparecido. Algunos están diciendo que para enero del próximo año. Pero escúchame, el virus puede mutar. Aquí hay médicos y saben eso. Y si el virus muta, la vacuna que se está haciendo es para el virus antes de la mutación. Ya la vacuna queda inútil. Pero pensemos que el virus no mute y que Dios ponga su mano, ¿verdad? Y que no permita que esto ocurra. Es principio de dolor. Es como que la mujer empezó con los dolores de parto, y usted sabe, algunas revientan fuente, todas estas cosas. Pero ya cuando comienzan los dolores de parto, el niño va a nacer. De hecho, el niño tiene que nacer. Así que, hermanos, no pensemos que las cosas van a mejorar todas. No pensemos eso. Todo lo contrario. Preparemos nuestras vidas para que venga lo que venga. Escucha, si no nos toca a nuestra generación ver la venida del Hijo de Dios en los cielos, si no nos toca a nosotros, tenemos que vivir como si nos tocara. Porque eso fue lo que hizo la iglesia hace 2000 años atrás. Ellos vivían como si fuera su último día. Y lo que nos ha recordado la COVID-19 es que el hombre sin Dios no es nada. Nada. El hombre sin Dios es absolutamente nada. Y lo que nos preocupa es cuando la gente pone toda su confianza en el hombre. Nosotros damos gracias a Dios por los médicos. Algunos yo sé que aplaudieron, algunos no aplaudieron. Yo particularmente no me detuve mucho a aplaudir, porque yo lo que sí hice fue una cosa. Cuando yo escuchaba a muchos aplaudiendo, además que la niña a esa hora que estaba durmiendo, yo decía: Señor, gracias porque tú estás dando sabiduría a los médicos, gracias porque tú estás usando a cada una de estas personas, porque escuchen, no solo han sido los médicos los que han arriesgado su vida, los que están en las tiendas, ¿sí o no? Los que están vendiendo en la tienda, los que están organizando, usted sabe. Pero en medio de todo esto, lo más grande es que la gloria de Dios es incomparable. La gloria de Dios es la que nos sostiene, y Él es el que es todo suficiente. Por eso quiero ir a la siguiente verdad. Siguiente verdad de lo que nos ha recordado la COVID-19, que la iglesia se fortalece en medio de las pruebas. ¿Alguien dice amén a eso? Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted lee Juan 16, usted se va a dar cuenta que esto Jesús lo está diciendo horas antes de que lo apresen, y horas antes de que, después de apresado, los discípulos le abandonen. Ya Jesús sabía lo que iba a ocurrir, los discípulos no, y Jesús les está diciendo estas cosas. ¿Qué cosas?
Juan 15, hablando de que Él es la vid verdadera y separado de Él nada puede hacer. Juan 14, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Juan 13, Jesús lavando sus pies. Juan 12 en adelante, 11, así sucesivamente. Y Él está diciendo, estas cosas, que viváis para mí, que viváis por mí, estas cosas yo les he hablado para que en mí, dijo Cristo. Mire, si tu paz está en el hombre o en la medicina o en cualquier estatus de la humanidad, usted está perdido. Pero si tu paz está en Cristo, entonces una paz duradera, entonces una paz con garantía. Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis. Aquí ese tendréis está en futuro. Otras traducciones lo ponen en presente. Y dice, en el mundo tenéis aflicción. Cualquiera de las dos traducciones se entiende. Pero incluso nosotros nos damos cuenta que no en el futuro no vamos a tener aflicción, que ya hoy la tenemos. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay personas que confían en Cristo, pero no en el Cristo que venció al mundo, sino en un Cristo que la gente se ha diseñado, sino en un Dios que la gente se ha imaginado. Nuestro Cristo no solo es más fuerte que la COVID-19, nuestro Cristo es más poderoso que todo el universo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso mismo entendemos que la iglesia se fortalece en medio de las pruebas. ¿Y por qué nos fortalecemos en medio de las pruebas? Porque en Cristo está nuestra paz. Solo aquellos que durante todo este tiempo han puesto toda su confianza en Él, han puesto toda su fortaleza en Él, pueden decir hoy, pastor, mi fuerza ha seguido en Cristo y por eso es que sigo de pie. Algunos quizás han llorado, algunos quizás hemos pasado situaciones bien difíciles, pero aún así decimos, pero incluso en medio de esa situación difícil, yo entendía y yo creía y yo vivía que Cristo seguía siendo mi paz. ¡Aleluya! Quiero hablarte de la quinta verdad que nos ha recordado la COVID-19, que la iglesia puede demostrar al mundo que la muerte no es el final. Dice la palabra en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted siguió las noticias todo el tiempo, según algunas fuentes fiables de información, nos dicen que el primer fallecido por la COVID-19 en Cuba fue un pastor. Eso lo estuve viendo en una de las revistas. Por supuesto, eso en el noticiero no lo sacan, para ellos no es relevante, pero para nosotros sí. El primer fallecido en Cuba fue un pastor que había estado en España y había estado fuera. Y él incluso en las redes sociales, si usted lo busca en internet, usted va a encontrar él pidiéndole oración a las personas. Usted lo va a encontrar allí. Ahora, yo estoy convencido de que si esa noticia es real, ese hombre está con Dios. Pero muchos otros que murieron no tenían a Dios. También estoy convencido que esas personas están en un lugar de tormento, en un lugar de condenación. Porque solo aquel que vive con Cristo y muere en Cristo tiene la seguridad de la vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Y mire cómo dice entonces Jesús le está diciendo en Cesarea de Filipo. Es importante que entendamos lo que era Cesarea de Filipos en el tiempo donde Jesús está haciendo esta pregunta. Era un lugar que, aunque aquí no tenemos imágenes, en ese lugar había como una especie de montaña elevada que tenía ciertos agujeros o cavernas, y en medio de esos agujeros la gente le llamaba a ese lugar las puertas del infierno. Es decir, todas las personas en Israel conocían ese lugar como las puertas del infierno. Y Jesús precisamente en ese lugar le está diciendo, ¿quién dice a la gente que soy yo? La respuesta es, bueno, hay un grupo que está diciendo que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres uno de los profetas. Incluso Herodes estaba diciendo que tú eras Juan el Bautista. Y Jesús le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque escúchame, lo que dicen otros de Dios no te puede afectar a ti, o no debe influenciarte a ti cuando lo que están diciendo de Dios es negativo. ¿Cuántas personas durante esta pandemia han maldecido a Dios? Han dicho que Dios dónde está ahora, han dicho que por qué Dios no ayuda a las personas. Pero Dios
ha seguido obrando, aun cuando esas personas no se dan cuenta que si ellos solamente están hablando, es porque Dios los ha mantenido con vida. Y fíjense, Cristo le está diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí salta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, pero eso no te lo aprendiste tú en la escuela, eso ahora mismo te lo está diciendo mi Padre que está en los cielos. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre este fundamento, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabe por qué después de 3 meses y medio la iglesia del buen samaritano o la iglesia de Cristo en todo lugar sigue en pie? Porque la edifica Cristo. Porque aun cuando llevamos 3 meses y medio sin poder estar aquí, mi vida sigue firme porque está fundada en Cristo. Aun cuando hay terremotos físicos y algunos mire, estar en medio de un terremoto y nosotros no hemos experimentado ni lo que es la mitad de un terremoto que se respeta. Temblores, repercusiones que nos han llegado de lejos. Y aún así, hermanos, esa es una de las experiencias, yo creo, más terribles de la vida. Y aún en medio de eso, uno puede decir, la iglesia de Cristo no se destruye y no se cae, porque Cristo es el que la mantiene, porque Cristo es el fundamento. Y fíjense cómo dijo Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aun cuando hay muchas interpretaciones sobre esto, yo creo que lo que está refiriéndose Jesús con el Hades es el lugar de los muertos. Y esto llegó a tener la connotación, no de todos los muertos, sino de aquellos muertos que mueren sin Cristo y van a condenación. Entonces está diciendo, las puertas del Hades no se quedarán en pie con la iglesia. ¿Qué significa? Cuando un creyente muere, estaba diciendo Jesús, cuando un cristiano muera, irá a la presencia de Dios, no quedará en condenación. Y esa es una de las promesas que tú y yo tenemos hoy. Y quiero terminar con la última verdad por este tiempo, que nos recuerda la COVID-19, que tiene un valor incalculable el tener tiempos espirituales en familia, sin nada que nos robe esta enorme bendición. Miren lo que dice Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje se conoce como el Shema Israel. Pero ¿saben qué? Estos 3 meses y medio nos sirvieron para aprovechar ese tiempo a veces que no teníamos con la familia. Que por el trabajo, que por las cosas que son cotidianas, a veces no podíamos sentarnos para orar, para leer la Biblia. Yo no sé usted, pero yo gracias a Dios, le puedo dar gracias a Dios que la escuela dominical no dejé de asistir. Yo tenía la escuela dominical en mi casa. Ahí estábamos mi esposa, yo y la niña. Ahí estaba el servicio a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes lo hicieron también. ¿Por qué razón? Porque si tú y yo entendemos que este tiempo no ha sido un tiempo de perder, ¿verdad?, muchas oportunidades, sino ha sido un tiempo de ganar muchas oportunidades. Incluso hay esposas aquí que quizás tuvieron la oportunidad que durante este tiempo su esposo tuvo que verla más que nunca leyendo la Biblia, ¿verdad?, y orando, porque estaba en la casa todo el tiempo. Así que cuando vemos esta gran verdad, lo que nos está recordando es que tenemos un regalo de Dios. Y escuchen, si después de esta pandemia usted deja de aprovechar ese tiempo de comunión en familia, entonces todo fue en vano. Entonces no aprendimos la lección. Y la lección es que aun cuando las puertas de este templo han abierto de nuevo y tú y yo como iglesia estamos aquí, la iglesia regresa después del servicio a sus casas. Y allí también seguimos adorando y sirviendo a Dios juntos. Quiero terminar orando en este momento. Y en esta primera parte, de estas 6 primeras cosas que nos recuerdan la COVID-19, quiero decirte a modo de resumen una gran verdad. La corona no la tiene el virus. La corona la tiene Jesucristo.